vale la pena que le pongamos cuidado porque nos va a botar información general súper útil a la hora de entender la lectura de ese ensayo. Entonces, no sé si ahí están viendo que dice ilustración. Sí, alguien me responde. ¿Están viendo donde dice ilustración? Sí, Sí, sí. Listo, sí, listo. sí, sí. Entonces, repito, 10 minuticos que nos ayudan a entender después ya el ensayo en sí. Entonces, veamos qué es lo que nos plantean ahí. Los historiadores suelen denominar Ilustración al movimiento cultural europeo de los siglos XVII y XVIII. Pero también podemos hablar de una postura ilustrada cuando nos referimos a algunos pensadores a lo largo de la historia. ¿Qué tienen en común todos estos? Parece ser que una inquietud de base: la lucha contra el oscurantismo y la superstición, el afán de encontrar explicaciones racionales sobre el mundo y la sociedad, y el querer divulgar los conocimientos. En este sentido, más que un corriente filosófico, podríamos decir que ilustración implica una actitud intelectual. Y esta actitud la podemos encontrar en diferentes momentos de la historia de la filosofía. Sin embargo, no fue hasta los siglos XVII y XVIII que se desarrolló con firmeza y en forma de movimiento cultural, filosófico, científico, social y político. ¿Cómo empezó todo? Los precedentes culturales más inmediatos los podemos encontrar en el Renacimiento, dentro del espíritu del humanismo, ya que éste sitúa al hombre en el centro de la producción y el interés cultural, y también en el nacimiento de la nueva actitud científica, de la mano de figuras como Galileo o Newton. A nivel político, la Revolución de 1668 en Inglaterra, que consiguió impulsar y desarrollar el parlamentarismo, supuso un impulso de las ideas ilustradas. Uno de los objetivos principales de los ilustrados era precisamente la abolición de lo que ellos mismos denominaron el antiguo régimen, el sistema social, político y económico imperante en la Europa de entonces. El antiguo régimen se organizaba mediante tres ejes: la sociedad estamental, el absolutismo monárquico y la economía feudal. Y los ilustrados promovieron el cambio de estas estructuras. A través de los Países Bajos, este espíritu crítico se arraigó en Francia, dentro del llamado Siglo de las Luces, donde acabó culminando con la Revolución Francesa en 1789. Al mismo tiempo, alcanzó diferentes países de Europa y llegó a Alemania. Allí, Kant, en 1784, escribió su famoso texto ¿Qué es la Ilustración? Bueno, ahí paro un segundo. Entonces, mire que empezó diciendo algo que es supremamente clave. Y es que se puede interpretar la ilustración como ese movimiento, este movimiento que trató de derrumbar el antiguo régimen y tenía unas características y tal. O se puede mirar de manera más universal, o sea, a través de la historia. Y tiene tres claves que van más allá, repito, del siglo XVII y XVIII. Una es la lucha contra la superstición. La superstición es creer en pendejadas. Por ejemplo, creer que el coronavirus es un mensaje divino para informarnos que estábamos dañando la Tierra. Pues no es un mensaje divino, es una realidad de algo que ocurría normalmente cada siglo, en cada época, y que nos sirve para llegar a pensar en cómo actuar y qué debemos hacer, eso sí, pero que sea un mensaje enviado por yo no sé quién, pues no creo. Busca explicaciones racionales y lógicas para las vainas. Entonces, no sé, el solo hecho con el mismo coronavirus de pretender que, no sé, que la agua de panela con limón nos va a salvar del coronavirus y tal, pues como que le falta un poquito de lógica y de base científica y tal. Y la otra es la divulgación del conocimiento. Divulgación del conocimiento en el sentido de que
casi siempre ha habido épocas en la historia en las que la gente, la mayoría de la gente, no tenía acceso al conocimiento, vivía de manera muy primaria, muy brutica, muy se traga entero todo lo que le dicen. Y entonces, bueno, esto ha ocurrido en toda la historia de la humanidad y por eso esa pelea de siempre de los ilustrados de todas las épocas, repito que hoy en día estamos en las mismas, contra toda esa basura en la que cree todo el mundo, la mayoría de la gente. Y eso que hoy la ciencia está a otro precio, está desarrollada y tal. Pero entonces, bueno, ¿cuándo arrancó eso en forma, en forma, en forma? En el Renacimiento hubo un cambio absoluto, el humanismo, valores del hombre, del ser humano y tal, la ciencia que se empezó a desarrollar. Luego Inglaterra, luego Francia con el famoso siglo de las luces, la Revolución Francesa que lo que hizo fue llevar al plano político este tipo de ideas. Y bueno, llegamos a Kant, que es el man que nos va a poner a leer el tema, el texto. Entonces acabamos de oír la carreta. Kant empieza su escrito diciendo: la Ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin guía de otro. Es culpable de esta incapacidad porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. Sapere aude. Ten el valor de servirte de tu propia razón. He ahí el lema de la Ilustración. Kant es un personaje ilustrado y defenderá los valores de este movimiento. La crítica de los ilustrados al antiguo régimen procedía precisamente de la consideración de que todas las estructuras que sostienen el sistema mantienen a la mayor parte de la población dentro de la ignorancia y la inmadurez. Según ellos, estas tenían su origen en la falta de educación del estamento mayoritario, el tercero. La mayoría de la población era analfabeta y la única educación que había recibido estaba controlada por la Iglesia. Es por esta razón que una buena parte del proyecto de los ilustrados franceses consistió en hacer accesible el saber. Defendían la escolarización obligatoria y arrancaron muchos proyectos de divulgación del conocimiento, como por ejemplo la famosa enciclopedia. El antiguo régimen era, para los ilustrados, el sistema que perpetuaba la condición de ignorantes de la mayor parte de la población y, como tal, tenía que cambiar. Ahora bien, si nos fijamos, Kant, en su texto, nos habla de la liberación del hombre de su culpable incapacidad. Es decir que... Bueno, esto es supremamente clave. Antes, por ahí en la Edad Media, sobre todo, pues las condiciones de vida de la gente eran muy malas, se enfermaba, se moría, había pestes como esta en la que estamos y por supuesto no había cómo defenderse de eso, entonces la mayoría de la gente, moría mucha gente, bueno, igual que hoy, pero moría muchísima más gente y no había explicación lógica, científica, medianamente inteligente de nada, porque pues hoy en día al menos sabemos que es un virus que afecta allí o allá, que inflama los pulmones, que así tenga usted respirador ahí, si la enfermedad está avanzada ya no hay nada que hacer. En fin, hoy sabemos mil cosas y estamos buscando la vacuna, el mundo la está buscando, en fin, como que hay una lógica para todo. Pero en esa época no había esa justificación de nada y la gente era muy brutica, pobre como un diablo, ignorante totalmente, y la única que medio ofrecía algo de educación era la iglesia, pero igual la controlaba. Entonces, y no todo el mundo tenía acceso a esa educación. Entonces había como una, no sé, una sumisión a esa ignorancia. Al Estado, no, a los reyes no les interesaba que la gente estudiara, supiera, aprendiera, nada por el estilo. Entonces esto fue clave, digamos, en la deformación de la mentalidad de la gente. Acá vemos. Para él, en buena medida, el primer responsable de esta situación es el mismo hombre. Nos dice que la causa de esta incapacidad no es la falta de inteligencia, sino la cobardía y la pereza.
Si tengo un libro que piensa por mí, un tutor o un director espiritual que me diga lo que tengo que hacer y pensar, entonces no tengo por qué esforzarme, no tengo que pensar por mí mismo, ya que otro asumirá esta tediosa tarea. Esta es precisamente la actitud que el hombre tiene que cambiar, porque facilita que haya tantos tutores. Los tutores lo único que hacen es convencer al hombre de que pensar no es solo pesado, sino peligroso, y así perpetúan el estado de inmadurez permanente del hombre. Ahora bien, Kant también señalará que si el hombre logra desprenderse de esta actitud, alcanzará la autonomía en todos los ámbitos de su vida. Ser autónomo significa ser capaz de vivir con los propios recursos, sin la tutela de otro. Se trata de poder escoger el propio destino sin intromisiones externas y sin coacción. Todo este camino tiene que estar fundamentado en la razón humana, es decir, el uso adecuado de la razón conduce hacia la autonomía humana. ¿Pero cómo se consigue hacer esto? Para romper este círculo vicioso, para que el hombre pueda ilustrarse a sí mismo y logre caminar solo, según Kant, es necesario que el uso de la razón vaya acompañado de libertad. Este es, quizá, el requisito más importante. Ahora bien, respecto a la libertad, hay que tener en cuenta dos cosas. Bueno, antes, ojo que acá ha dicho algo muy clave. El ser humano es el culpable de no salir de eso que él llama la minoría de edad. Un menor de edad depende del papá y la mamá. Salir de la minoría de edad, pero ya en el plano filosófico, es echar mano de la razón. Y claro, bueno, hay épocas en que era muy complicado, pero hoy en día, solo por pereza, física pereza, seguir uno en esa minoría de edad no tiene ninguna justificación. Porque si algo hay que abonarle a las redes sociales es que han acercado un poquito, ahí sí que todo el conocimiento, lo han simplificado también, lo han abobado, pero igual está al tiro del celular. Cualquiera puede averiguar, consultar, estudiar a fondo el tema que se le dé la gana. Y si uno no lo hace, si uno no se ubica, si uno no vive al ritmo del momento en que está, pues va a necesitar tutores, va a necesitar gente que piense por uno. Vamos a necesitar el pastor de la iglesia que nos diga si podemos comer carne el viernes o qué miércoles podemos comer. Y vamos a depender en todo sentido, incluso de los profes. La obligación de un estudiante es dudar de lo que se le enseña, prepararse, ir más allá. Hoy en día nadie tiene la disculpa para no acudir a su razón para entender el mundo en que se mueve. En la medida en que por pereza, yo diría que más por pereza, porque incapacidad, realmente capacidad la tiene todo el mundo, que uno no está habituado y por eso es tan peligroso quedarse hablando a toda hora de James y Maluma mientras el mundo sigue andando. Entonces uno tiene la obligación hoy de estar entendiendo dónde vive, qué está pasando, el planeta entero, qué tan líder es un animal como el bobo presidente de Estados Unidos, por qué no es nadie, por qué su función mundial además no la está cumpliendo como debe ser, qué ideas son las que defiende. Usted puede volverse amigo de él y defenderlo, pero busque razones. Si no hay razones para justificar las vainas, es como si nos devolviéramos a la Edad Media. Entonces, la obligación y el llamado para todo el mundo es, hay que usar esa cabeza y más ustedes que ya están en 11. Es una obligación estar pendiente de esto, de la razón, de la lógica, del conocimiento. Pero ahí falta algo, la libertad, y de eso es que nos va a hablar al final. Por un lado, es importante entender que para Kant la libertad está ligada a la razón humana. Es decir, no nos habla de una libertad absoluta y sin límites, sino de una libertad racional. Esta vendría a identificarse con lo que nosotros llamamos libertad de pensamiento, de opinión y de expresión. Y por el otro, Kant no es ingenuo. Es consciente de que la libertad de pensar y la autonomía no son cosas que se consigan de un día para otro.
De hecho, todo el trabajo de los ilustrados iba dirigido a provocar un cambio en la sociedad, un cambio en las estructuras de poder, ya que no puede ser que todo el poder lo acumule una sola persona, como en las monarquías absolutas. Hay que dar la vuelta a la sociedad estamental y a la economía feudal, y luchar por un mundo más igualitario donde todos tengan las condiciones de partida óptimas, libertad, acceso a la educación, etc., para alcanzar la madurez. Por todo esto, Kant nos dirá que la suya no es una época ilustrada, porque por todos lados encontramos restricciones a la libertad. Pero sí que es una época de ilustración, porque el proceso de liberación ya ha empezado. El objetivo de los ilustrados era conducir al mundo hacia el progreso, y confiaban plenamente en la posibilidad de cambiar el futuro. Desde este optimismo, elaboraron una doctrina con vocación universalista. Cuando Kant nos habla de las capacidades del hombre, se refiere a toda la humanidad y tiene plena confianza en su potencial. Nos dirá que es posible que los hombres se ilustren a sí mismos y que, de hecho, esto es casi inevitable si disponen de libertad. Por todo ello, lo más importante es difundir la inclinación y la vocación para el uso de la razón, para la autonomía y el pensar libre, para que poco a poco el hombre alcance la mayoría de edad. Si la ilustración realmente llega a los gobiernos, el hombre dejará de ser considerado una máquina, un instrumento para el hombre, y junto con la autonomía y madurez, recuperará la dignidad. Y con esto hemos terminado el esquema de la ilustración. Bueno, listo. Bueno, igual no nos queda mucho, pero entonces esto está relacionado con el tema que estamos viendo con 11.3. Una de las mejores maneras, porque vean lo que dice ahí, eso no es de un día para otro, eso no es así de fácil, pero uno de los caminos para llegar a tener una visión muy inteligente del planeta, de las cosas, de la vida, es leer columnistas de prensa inteligentes, por ejemplo. Por eso ese tema de la columna de opinión yo la mezclé con este tema, porque en el fondo es un buen camino, es un excelente camino para llegar a tener esa independencia, esa libertad, esa manera de ver las cosas diferente. Entonces, el texto en sí, pues lo van a ver, son 3 páginas, pero parecen escritas por alguien de hoy en día, lenguaje sencillito, facilito. Entonces, la recomendación es empiecen a leer esa vaina, porque la vamos a hablar poquito a poco. Les va a tocar participar porque vamos a ir dando notas. Entonces, a leer esa vaina y nos veremos en la próxima, o sea, el miércoles. Chao, Richie. Vemos. Chao, Richie.